Ellos pensaron que era una flor delicada, fácil de aplastar, pero, mija, la vida me enseñó que hasta el más hermoso nopal tiene espinas afiladas. Subestimaron la fuerza de una mujer cuando se trata de proteger lo que es suyo. Si alguna vez sentiste el dolor de la injusticia quemando en tu pecho, si alguna vez soñaste con ver a los traidores pagar, entonces prepárate. Esto no es solo una historia, es un grito de guerra. Dale me gusta y suscríbete, porque la verdad, mijo, siempre encuentra su camino. Mis huesos ya no son los mismos, y mi cabello, antes negro como la noche, ahora lleva las marcas del tiempo y de muchas batallas. Pero mi memoria, esa sigue afilada como una navaja. Recuerdo ese día como si fuera ayer, el día en que el velo de mentiras que cubría mi vida fue brutalmente arrancado. Tenía 55 años, la edad en que una mujer sabe quién es y qué quiere, pero también la edad en que las heridas del pasado parecen más profundas. Mi padre, un hombre bueno y honesto, había partido un año antes, dejando un vacío en mi pecho que ninguna palabra podía llenar. Él era la roca, el pilar de nuestra familia, y su ausencia era un eco constante en nuestra casa, una mansión colonial en San Miguel de Allende, llena de historia y secretos. Aquel día fatídico, el olor a café fuerte se mezclaba con el aroma de las bugambilias en el jardín, un olor que antes me traía paz, pero que ahora me parecía cargado de una tensión sofocante. Mi madrastra, Esmeralda, una mujer de belleza deslumbrante, pero con ojos que siempre me parecieron fríos como piedras de hielo, y mi media hermana, Isabella, su hija, estaban sentadas en la sala de estar, en la mesa de caoba donde mi padre solía resolver sus negocios. Sus sonrisas eran demasiado dulces, sus voces, demasiado suaves, y mi estómago se retorcía en un nudo apretado. Sabía que algo andaba mal. Ese tipo de dulzura artificial siempre precede a una picadura amarga, como el veneno de una víbora disfrazado de néctar. Me llamaron para una conversación familiar. ¡Qué ironía! Familia, para mí, la palabra siempre significó amor, apoyo, lealtad, pero para ellas, parecía ser solo una herramienta para alcanzar sus propios fines. Esmeralda, con sus joyas reluciendo a la luz del sol que entraba por la ventana, comenzó a hablar en un tono meloso sobre la importancia de seguir adelante, de honrar la memoria de mi padre. Isabella, sentada a su lado, asentía con la cabeza, sus ojos brillando con una astucia que yo ya había notado en otras ocasiones. Me senté frente a ellas, con las manos cruzadas en el regazo, sintiendo el peso de sus miradas, la forma en que intentaban empequeñecerme con cada palabra cuidadosamente elegida. Alexandra, querida, Esmeralda comenzó, con un suspiro melodramático, tu padre era un hombre tan complejo, con tantas responsabilidades, y ahora, que él se ha ido, tenemos que encargarnos de todo. Hizo una pausa, como si me diera tiempo para procesar sus palabras, pero pude sentir la trampa cerrándose. Revisamos los documentos, y nos dimos cuenta de que la gestión del patrimonio está un poco complicada. Por el bien de todos, especialmente de la memoria de tu padre, pensamos que sería mejor si Isabella y yo asumiéramos el control total de la casa y los negocios. Mi respiración se atascó en mi garganta. La casa, esa casa era más que ladrillos y argamasa, era el hogar de mi infancia, el lugar donde crecí, donde mi padre me enseñó a leer, a amar la tierra, a ser fuerte. Era mi herencia, el alma de nuestra familia, y ellas querían quitármelo. Mi sangre comenzó a hervir. Pude sentir el calor subiendo por mi cuello, el pulso en mis sienes. La injusticia era tan flagrante que por un momento pensé que ni siquiera podría respirar. ¿Qué estás diciendo, Esmeralda?, pregunté, mi voz más controlada de lo que me sentía. Esta casa siempre fue nuestra, mía, de mi padre. Isabella rió, un sonido seco y despectivo. ¡Ay, Alexandra! Siempre fuiste tan ingenua. Mi padre, el padre de verdad, era un hombre de negocios.
Él sabía lo que era mejor, y él quería que la familia fuera protegida, y la verdad es que no tienes experiencia para manejar algo tan grande. La frase padre de verdad me golpeó como una bofetada. ¿Estaban insinuando que yo no era una hija legítima? ¿Que mi padre no era mi padre? Era una ofensa directa, un intento de descalificarme de todas las formas posibles. Apreté los puños, sintiendo las uñas clavarse en la palma de mi mano. El dolor físico era un recordatorio bienvenido del dolor que intentaban infligir en mi corazón. Respiré hondo, tratando de mantener la compostura. Mi abuela siempre me decía, cuando venga la rabia, mija, respira. La rabia es un fuego que se quema a sí mismo si no la controlas. ¿Están sugiriendo que sea desheredada? Mi voz salió baja, casi un susurro, pero cargada de una ferocidad contenida. Esmeralda sonrió satisfecha, como una gata que acaba de atrapar un pájaro. No es desheredar, querida, es solo reorganizar, para el bien mayor de ustedes. Quizás, repliqué, y esta vez, mi voz se elevó. Me levanté de la silla, sintiendo una energía salvaje recorrer mi cuerpo. La visión de ellas, sentadas allí, tan tranquilas y presuntuosas, me repugnaba. Es una pena que no veas las cosas como nosotras, dijo Isabella, sus ojos fijos en mí, sin una pizca de remordimiento, pero los papeles ya están listos. Es solo una formalidad. Formalidad, era un golpe, un asalto a mi vida, a la memoria de mi padre, a mi futuro. Pude sentir las lágrimas de rabia y frustración brotando en mis ojos, pero me negué a derramarlas frente a ellas. No les daría esa satisfacción. La humillación que sentía era casi insoportable. Mis piernas temblaban, pero me obligué a mantenerme firme. Aquel momento, mijo, fue el punto de inflexión. Aquel fue el momento en que la flor se transformó en nopal, y sus espinas comenzaron a crecer, afiladas y listas para la batalla. No sabía cómo, pero juré en ese instante que ellas pagarían por esa traición. Habían despertado algo en mí que ni siquiera sabía que existía, la furia silenciosa de una mujer que fue llevada al límite. La humillación de aquella mañana me siguió como una sombra densa. El aire de la casa, antes tan familiar y acogedor, ahora parecía envenenado por la presencia de ellas. Esmeralda e Isabella se movían por la mansión con una nueva aura de posesión, sus pasos más firmes, sus sonrisas más amplias. Cada mirada que me lanzaban estaba cargada de desdén, como si fuera una intrusa en mi propio hogar. Cada día, sentía el nudo en mi pecho aumentar. No podía dormir, no podía comer bien. Mi mente bullía con la injusticia, con el dolor de la traición. Veía a mi padre en cada rincón de la casa, en el sillón donde leía, en el estudio donde pintaba, en el jardín donde pasábamos horas conversando sobre la vida y los sueños. Y la idea de que todo esto me sería arrebatado por esas dos mujeres, que nunca verdaderamente amaron a mi padre, me consumía. El dolor de la traición era profundo, pero la frustración de sentirme impotente era aún mayor. Me sentía como un pájaro atrapado en una jaula, observando a sus captores destruir su nido. Revisaba los documentos que mi padre había dejado, buscando algo, cualquier cosa, que pudiera darme una esperanza, una brecha. Pero Esmeralda e Isabella parecían haberse anticipado, con sus abogados y sus maniobras legales. Lo tenían todo planeado. Todo el tiempo, mi padre siempre me dijo que confiara en mi instinto, y mi instinto gritaba que algo andaba muy mal, que había algo más detrás de esa ansia suya de apartarme del camino. Cierta noche, incapaz de dormir, bajé a la biblioteca de mi padre. El olor a libros antiguos y tabaco todavía flotaba en el aire, un consuelo en medio de mi angustia. Mis dedos recorrieron los lomos de los libros, buscando un libro en particular, un ejemplar antiguo de Don Quijote que mi padre adoraba. Siempre decía que las respuestas a la vida estaban en las páginas de los libros, y que la sabiduría residía en saber dónde buscar. Mientras mis dedos se deslizaban por la estantería,
Sentí algo inusual, una pequeña protuberancia detrás de uno de los volúmenes. Curiosa, saqué el libro y revelé una pequeña cavidad secreta en la pared, tan bien escondida que pasaría desapercibida para cualquiera que no conociera los hábitos meticulosos de mi padre. Dentro de la cavidad, encontré una caja de madera oscura, tallada con el escudo de nuestra familia. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Era una caja antigua, que recordaba haber visto a mi padre usando para guardar cosas importantes. La abrí con las manos temblorosas, y dentro, cuidadosamente arreglados, había varios cuadernos de cuero, todos con la caligrafía inconfundible de mi padre. Junto a los cuadernos, un sobre sellado. Mis ojos apenas podían creerlo. Mi padre siempre fue un hombre de secretos, pero sus secretos siempre fueron para proteger a quienes amaba. Abrí el sobre primero. Dentro, una carta, también con la letra de mi padre. Las primeras líneas me hicieron congelar. Mi querida Alexandra, si estás leyendo esto, significa que mis peores predicciones se han confirmado. Esmeralda e Isabella no son quienes parecen ser. Mi cuerpo tembló. Las palabras de mi padre, escritas con una urgencia que podía sentir a través de la tinta, me contaron una historia de avaricia y engaño. Él había desconfiado de mi madrastra y mi media hermana mucho antes que yo. Había percibido sus ambiciones, su sed de dinero y poder. Había notado cómo sutilmente comenzaron a infiltrarse en sus negocios, a manipular documentos, a desviar fondos. Él había percibido que estaban lentamente agotando la fortuna familiar, engañando a inversores y acumulando una riqueza ilícita. Son como parásitos, Alexandra, escribió, van a chupar todo lo que tenemos, y cuando no quede nada, te desecharán. Las lágrimas finalmente rodaron por mi rostro, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de una rabia fría y calculadora. Mi padre había sido traicionado, y yo, junto con él. La carta continuaba, revelando la extensión del fraude, casi 12 millones de dólares desviados, una fortuna construida sobre mentiras y esquemas Ponzi. Él había percibido que la intención de ellas era deshacerse de mí tan pronto como tuvieran el control total del patrimonio. Mi desheredación no era solo una formalidad, sino el paso final de un plan meticuloso. Los cuadernos contenían la prueba, extractos bancarios, copias de contratos, conversaciones grabadas, incluso anotaciones detalladas sobre las transacciones fraudulentas y los nombres de los inversores defraudados. Mi padre, en su sabiduría, había documentado meticulosamente cada paso de sus acciones, cada mentira contada, cada dólar desviado. Él sabía que un día, la verdad saldría a la luz. Él me estaba dando las herramientas para luchar. Mis manos temblaban mientras hojeaba las páginas, sintiendo el peso de la responsabilidad, pero también una nueva ola de poder. Ya no estaba sola. Mi padre, incluso después de su muerte, estaba a mi lado, guiándome. La revelación fue un shock, pero también una liberación. La niebla de confusión y dolor comenzó a disiparse, reemplazada por una claridad gélida. No era una víctima indefensa, era la guardiana de la verdad, la ejecutora de la justicia. Aquel momento, en la biblioteca silenciosa, iluminada solo por la tenue luz de la luna, fue el punto de inflexión. La decisión de actuar no fue tomada con rabia impulsiva, sino con una determinación inquebrantable. No vengaría solo a mí, sino la memoria de mi padre, y a todos los inocentes que fueron engañados. La venganza no sería un acto de furia, sino de precisión, un baile lento y calculado, donde cada paso sería milimétricamente planeado para garantizar que la justicia fuera servida en su plenitud. Sentí la fuerza de mi padre en mis venas, y la certeza de que no fallaría. Con los cuadernos de mi padre en las manos, el miedo dio paso a una fría determinación. La rabia seguía ahí, hirviendo en mi pecho, pero ahora estaba controlada, dirigida. Me convertí en una sombra en mi propia casa, observando a Esmeralda e Isabella con una nueva perspectiva. Ellas, por su parte, continuaban sus vidas de lujo y ostentación,
ajenas al vendaval que se acercaba. Mis ojos se convirtieron en los ojos de un cazador, y mi mente, en un laberinto donde cada movimiento de ellas era analizado, cada palabra, diseccionada. Estudiaba los documentos de mi padre, absorbiendo cada detalle, cada nombre, cada número. La complejidad de su esquema era impresionante, pero la genialidad de mi padre al documentarlo todo era aún mayor. Sabía que necesitaba ayuda. Esta no era una batalla que pudiera librar sola. Mi primera parada fue la oficina de mi tío Miguel, un abogado jubilado, hermano menor de mi padre, un hombre íntegro y de pocas palabras, pero con un corazón enorme. Confiaba en él más que en nadie. Organicé un encuentro discreto, lejos de los ojos y oídos de Esmeralda e Isabella. Llegué a su oficina modesta pero acogedora, el olor a libros antiguos y café invadiendo mis fosas nasales. Tío Miguel me recibió con un abrazo apretado, sus ojos amables fijos en los míos. Notó la tensión en mi rostro. «Alexandra, ¿qué pasó?», preguntó, su voz suave pero firme. «Parece que has visto un fantasma». Respiré hondo y empecé a contar. Hablé sobre el intento de desheredarme, sobre la codicia de Esmeralda e Isabella. Cuando llegué a la parte de los cuadernos de mi padre, la expresión del tío Miguel cambió. Sus ojos se abrieron de par en par, y me pidió que le mostrara los documentos. Saqué los cuadernos de mi bolso, uno por uno, y los puse sobre la mesa. Él los tomó, sus dedos finos y experimentados hojeando las páginas. El silencio en la sala era pesado, interrumpido solo por el susurro del papel. Cuanto más leía, más sombría se volvía su expresión, una mezcla de asombro y furia. Era un hombre que valoraba la honestidad por encima de todo, y la traición de Esmeralda e Isabella lo afectaba profundamente. «Dios mío, Alexandra», murmuró, con la voz ronca, «tu padre era un genio». Las atrapó con las manos en la masa. Tío Miguel pasó horas revisando cada detalle, cada anotación. Explicó la complejidad legal de los fraudes, la gravedad de los crímenes. Me dijo que lo que mi padre había reunido era más que pruebas, era un mapa detallado para su prisión. «Con esto, Alexandra, podemos destruir sus vidas. No hay forma de que escapen». La perspectiva de su encarcelamiento era amarga, pero necesaria. No me producía placer verlas sufrir, pero la justicia, eso sí, la anhelaba. Tío Miguel me aconsejó que tuviera paciencia, que no actuara impulsivamente. «Necesitamos un plan, Alexandra, un plan preciso, sin fallas. Son astutas, y tratarán de salirse con la suya». Nuestras reuniones se hicieron frecuentes. Tío Miguel me instruyó sobre los procedimientos legales, sobre cómo reunir más pruebas sin levantar sospechas. Empecé a actuar de manera diferente en casa. Me volví más sumisa, más ingenua, exactamente como Isabella me había llamado. Las dejaba pensar que habían ganado, que yo había aceptado mi destino. Esto las hizo más confiadas, más descuidadas. Hablaban abiertamente sobre sus planes, sobre cómo iban a gastar el dinero, sobre cómo se desharían de cualquier rastro de mi padre. Grababa secretamente sus conversaciones, cada risa despectiva, cada palabra de desprecio. La venganza, me di cuenta, era como un plato que se sirve frío, pero que exige una cocción lenta y meticulosa. No se trataba de explotar de ira, sino de tejer una telaraña invisible, donde cada movimiento de ellas las atrapara aún más. Aprendí sobre los inversores a los que habían engañado, personas comunes, muchas de ellas mayores, que habían confiado sus ahorros en manos de Esmeralda e Isabella, atraídas por promesas de retornos exorbitantes. Eso solo aumentó mi determinación. La venganza no era solo mía, era de todos los que habían sido perjudicados. Recuerdo una noche en particular, cuando Esmeralda e Isabella estaban celebrando en el salón principal, con champán y risas fuertes. Yo estaba en la biblioteca, fingiendo leer, pero en realidad, grabando cada palabra. Hablaban de un inversor mayor, un señor que había perdido todos sus ahorros. Isabella rió y dijo, «Qué lástima».
Viejo tonto, debería haber sido más astuto. El cinismo en sus voces me causaba náuseas. Mis manos temblaban de rabia, pero me obligué a permanecer inmóvil, la respiración lenta y controlada. Esa grabación sería una de las más poderosas. Con la ayuda de tío Miguel, organicé los documentos de manera impecable, creando un dossier que sería imposible de ignorar. Contratamos discretamente a un detective privado para confirmar algunas informaciones y reunir más pruebas digitales. No quería dejar ningún cabo suelto. Cada paso era calculado, cada riesgo minimizado. Mi vida se había transformado en un juego de ajedrez, y yo estaba decidida a dar jaque mate. Cada día, sentía la presencia de mi padre más fuerte a mi lado, un suspiro en mi oído, una sonrisa en mi corazón. Él me había dado la fuerza, la inteligencia y el coraje para hacer lo correcto, y no lo decepcionaría. Ese nopal, que un día fue una flor delicada, ahora estaba listo para florecer con espinas de justicia. El día llegó, un día soleado y engañosamente tranquilo, como si la naturaleza estuviera en connivencia con el drama que se desarrollaría. Había orquestado una reunión familiar en nuestra mansión, la misma sala donde Esmeralda e Isabella habían intentado desheredarme. Invité al tío Miguel y a un grupo de personas cuidadosamente seleccionadas, pero que Esmeralda e Isabella considerarían inofensivas o incluso aliadas. La idea era crear una atmósfera de normalidad, para que se sintieran completamente a gusto, despreocupadas por la trampa que les había tendido. Mis latidos eran como tambores de guerra, pero mi rostro mantenía una máscara de serenidad. Esmeralda e Isabella llegaron, sus facciones relajadas, sus sonrisas llenas de autoconfianza. Vestían ropa elegante, como si estuvieran listas para una celebración. Isabella incluso me dio una palmada condescendiente en el hombro. Alexandra, estás tan pálida, querida, deberías relajarte un poco. La vida es demasiado corta para preocuparse por los negocios. Sus palabras me atravesaron como cuchillos, pero yo solo sonreí en respuesta, una sonrisa que escondía un abismo de intenciones. La sala estaba decorada con flores frescas, y el aroma a jazmín llenaba el aire, creando un contraste irónico con la tensión silenciosa que flotaba entre nosotros. Preparé el café y los dulces, como si fuera una anfitriona perfecta. La ingenua Alexandra, completamente ajena a sus planes, conversaban casualmente, riendo sobre sus últimas compras y viajes, sin la menor idea de lo que estaba por venir. Las observaba, cada gesto, cada expresión. Su arrogancia era mi mayor aliada. Después de unos minutos de conversación trivial, me aclaré la garganta llamando la atención de todos. Esmeralda e Isabella me miraron, curiosas. Bueno, comencé, mi voz un poco más alta de lo normal, pero aún suave. Creo que es hora de que hablemos de los negocios de la familia, ¿no creen? Esmeralda sonrió, una sonrisa calculadora. Sí, querida, queremos que te sientas cómoda con todo. No te preocupes, Isabella y yo nos encargaremos de todo. Isabella asintió, sus ojos brillando con malicia. Sí, Alexandra, es por tu propio bien. Sabes, manejar un patrimonio tan grande es una responsabilidad enorme. Y nosotras tenemos la experiencia necesaria. Fue entonces cuando el tío Miguel, que estaba sentado en un sillón más apartado, tosió discretamente. Esmeralda e Isabella lo miraron, un poco sorprendidas por su interrupción, pero aún confiadas. Sentí un escalofrío. Era la hora. Saqué el sobre que contenía el principal documento de mi bolso y lo puse sobre la mesa, empujándolo suavemente en dirección a Esmeralda. Antes de hablar de la gestión de ustedes, dije, mi voz clara y firme, cada palabra un golpe calculado, me gustaría mostrarles algo. Mi padre era un hombre muy previsor, siempre pensó en todo. Esmeralda tomó el sobre, una leve sonrisa aún en sus labios, pero sus ojos comenzaron a estrecharse mientras abría el sello. Lo que encontró dentro hizo que su rostro palideciera, como si toda la sangre se hubiera drenado de él.
Era la copia de la escritura de la casa, debidamente registrada, con mi nombre como la única propietaria, fechada 3 años antes, mucho antes de la muerte de mi padre. Ella levantó los ojos hacia mí, sus labios moviéndose, pero ninguna palabra saliendo. Sus ojos, antes tan fríos, ahora estaban llenos de un pavor indisfrazable. Isabella, curiosa, le quitó el documento de la mano a su madre y comenzó a leerlo. Sus ojos escudriñaban el papel, y su rostro también palideció. La risa que había soltado momentos antes se transformó en un gruñido de rabia y desesperación. Imposible, Esmeralda finalmente logró balbucear, su voz temblorosa. Esto es falso, un fraude. Sonreí, no una sonrisa de triunfo, sino una sonrisa de conocimiento. No, Esmeralda, es la más pura verdad. Mi padre, en su sabiduría, previó sus intenciones. Él sabía que ustedes intentarían quitarme todo. Él siempre me protegió. El tío Miguel, entonces, se levantó, sus ojos fijos en las dos mujeres. Esmeralda, Isabella, dijo, su voz grave e imponente, este documento es perfectamente legal y registrado en notaría. No hay forma de impugnarlo. Alexandra es la única propietaria de esta casa. El color desapareció por completo de sus rostros. La arrogancia se desvaneció, revelando solo pánico y furia. Se miraron, sin saber qué decir o hacer. El shock era palpable. Habían sido derrotadas en su propio juego, en el territorio que consideraban suyo. Pude sentir cómo la energía de la sala cambiaba. La atmósfera se volvía pesada con el peso de la verdad. La venganza, mijo, es un plato que se sirve frío, pero el sabor es dulce cuando la justicia prevalece. El baile de máscaras había terminado, y ahora, sus verdaderos rostros estaban expuestos. Y esa era solo la primera melodía de nuestra canción. El silencio en la sala después de la revelación de la escritura era tan denso que casi se podía tocar. Esmeralda e Isabella estaban paralizadas, sus rostros contorsionados en una mezcla de asombro, negación y una furia creciente. El golpe había sido certero, golpeándolas en su punto más vulnerable, la posesión de la casa, el símbolo de su victoria inminente. Habían planeado robar la casa, pero mi padre, con su astucia, había cambiado el juego mucho antes de que yo siquiera sospechara. Esmeralda fue la primera en reaccionar, sus ojos centelleando. Tura, maldita, lo planeaste todo el tiempo. Esto es una trampa. Su voz era estridente, la máscara de dulzura finalmente rompiéndose en pedazos. Isabella, por su parte, comenzó a gritar. Mentira, esto es una farsa. Mi padre nunca haría eso. Parecía incapaz de aceptar la realidad, su mente luchando por procesar la derrota. Permanecí tranquila, mis ojos fijos en ellas. No es una trampa, Esmeralda, es la verdad. Mi padre siempre supo de lo que ustedes eran capaces. Él me protegió. El tío Miguel intervino, su voz firme. Señoras, cálmense, este documento es auténtico. La casa pertenece legalmente a Alexandra. La furia de Esmeralda se volvió hacia él. Usted está involucrado en esto. Viejo entrometido, su hermano era un tonto, lo arruinó todo. Sentí un calor subir por mi cuerpo. La forma en que hablaba de mi padre, la forma en que lo denigraba, era insoportable, pero me controlé. Este no era el momento para la ira ciega, este era el momento para la precisión. No, Esmeralda, dije, mi voz baja, pero cada palabra cargada de peso. Mi padre no era un tonto, era un hombre inteligente e íntegro, y él sabía exactamente lo que ustedes estaban haciendo con sus negocios. Los ojos de Esmeralda e Isabella se abrieron de par en par. Un nuevo tipo de pavor se instaló en sus rostros. Se miraron, un miedo silencioso pasando entre ellas. Sabían que había algo más. ¿De qué estás hablando, Alexandra?, preguntó Isabella, su voz ahora un susurro tembloroso. Sonreí, una sonrisa fría y sin alegría. Estoy hablando de los casi $12 millones que desviaron de los inversores.
Estoy hablando de los esquemas Ponzi, las cuentas secretas en Suiza, los documentos falsificados. Fue como si hubiera lanzado una bomba en medio de la sala. El aire se volvió ralo. Esmeralda e Isabella palidecieron, sus ojos fijos en mí. El pánico era evidente en cada fibra de sus cuerpos. Saqué los cuadernos de mi padre y los puse sobre la mesa, abriendo uno de ellos en la primera página, donde estaban listados los nombres de los inversores. Mi padre, continué, mi voz ganando fuerza con cada palabra, pasó los últimos años de su vida documentando cada uno de sus fraudes, cada dólar robado, cada mentira contada. Dejó un registro impecable de sus actividades criminales. Los ojos de Esmeralda se fijaron en los cuadernos, y pude ver la desesperación y el terror instalarse en su rostro. Intentó negarlo, pero sus palabras se quedaron atascadas en su garganta. Isabella, por su parte, retrocedió, cayendo en la silla, con la mano en la boca, como si estuviera a punto de vomitar. La pretensión y la arrogancia habían desaparecido por completo, reemplazadas por una crudeza de emociones que nunca antes había visto en ellas. El tío Miguel tiene una copia de todos esos documentos, dije, mirando hacia él, que asintió gravemente. Y no solo él, nuestros abogados también los tienen, y la Guardia Nacional ha sido notificada. La investigación ya está en curso. La noticia de la Guardia Nacional fue el golpe final. Sabían que no había salida. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de remordimiento, sino de desesperación y autocompasión. Habían subestimado a mi padre y me habían subestimado a mí. Creyeron que eran inteligentes, invencibles, pero la verdad, mijo, siempre encuentra un camino, y la justicia, tarde o temprano, llama a la puerta. Ustedes están presas, Esmeralda e Isabella, dije, mi voz cargada de una satisfacción fría. Todas las pruebas están ahí, cada mentira, cada robo, cada traición, y ahora, pagarán por todo. La melodía amarga de la verdad resonó en la sala, y el silencio que siguió no era de asombro, sino de una inevitabilidad sombría. El juego había cambiado, y esta vez, no tendrían dónde correr. La sensación de alivio que me invadió fue inmensa, como si un peso de años hubiera sido finalmente quitado de mis hombros. La justicia estaba comenzando a servirse, y el sabor, ese era dulce. El asombro y la desesperación de las dos mujeres eran palpables. Esmeralda, con los ojos muy abiertos, intentó recomponerse, pero su voz aún temblaba cuando intentó discutir, sus manos gesticulando frenéticamente. Esto es un absurdo, una conspiración contra nosotras. Usted no tiene prueba de nada. La miré, con una calma que la desestabilizaba aún más. Las pruebas, Esmeralda, están en los cuadernos de mi padre, y en las grabaciones que hice de ustedes, confesando sus crímenes, riéndose de la desgracia de los demás. Subestimaron a mi padre, y me subestimaron a mí. Él era un hombre que planificaba cada paso, incluso después de su muerte. El tío Miguel, entonces, se acercó a la mesa, tomando uno de los cuadernos. Los informes de auditoría que su padre encargó confirman cada desvío, Esmeralda, los nombres de los inversores perjudicados, las fechas, los valores. Todo está aquí, es irrefutable. La realidad pareció finalmente golpear a Esmeralda e Isabella con toda su fuerza. La furia inicial dio paso a un pánico abrumador. Isabella comenzó a llorar. Un llanto histérico, de quien se siente acorralada. No, por favor. Alexandra, no hagas esto. Podemos resolverlo. ¿Resolverlo ahora? Después de todo lo que hicieron. Sus palabras eran vacías, y las sentí como una afrenta a la memoria de mi padre. Intentar resolverlo ahora es tarde, Isabella. Sus acciones no fueron un error, fueron crímenes, y tendrán que afrontar las consecuencias. El sonido de las sirenas que se acercaban rompió el silencio cargado de tensión. Los ojos de Esmeralda e Isabella se abrieron de par en par. Su pánico fue casi un alivio para mí.
La Guardia Nacional había llegado, había coordinado todo con el tío Miguel y las autoridades, asegurándome de que el momento de la confrontación fuera el momento de la acción. 2 agentes de la Guardia Nacional y 2 policías uniformados entraron en la sala. Sus rostros eran serios, sus movimientos, calculados. Uno de los agentes se adelantó, sosteniendo una orden de arresto. Esmeralda e Isabella quedan detenidas por fraude financiero, desvío de fondos y lavado de dinero. Las 2 mujeres se levantaron abruptamente, sus cuerpos temblando. Esmeralda intentó resistir, pero fue contenida por uno de los policías. Gritaba, injurias y amenazas brotaban de su boca, pero sus palabras se perdían en el bullicio. Isabella, en estado de shock, solo sollozaba, sus ojos empañados por la desesperación mientras las esposas eran colocadas en sus muñecas. Las observé, sin emoción. No había alegría, solo una profunda sensación de justicia. No sentí placer al verlas ser llevadas, pero la necesidad de que pagaran por sus crímenes era inmensa. La sensación de que mi padre, de alguna manera, estaba allí, observando, me dio fuerza. Él me había preparado para este momento, para ser la guardiana de su verdad. Mientras las escoltaban fuera de la mansión, Esmeralda giró la cabeza, sus ojos fijos en los míos, llenos de odio y promesas de venganza, pero no me encogí. La miré fijamente, mis ojos transmitiendo el mensaje de que no tenía miedo, de que mi lucha había sido justa y de que estaba preparada para cualquier cosa que viniera. La puerta se cerró detrás de ellas, y un silencio pesado cayó sobre la sala. El olor a jazmín, antes tan dulce, ahora parecía tener un tono amargo, como el fin de una era. El tío Miguel se acercó a mí, poniendo su mano en mi hombro. Hiciste lo correcto, Alexandra, tu padre estaría orgulloso. Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma. La sensación de alivio que me inundó fue casi abrumadora. La tensión, la ansiedad, la rabia que había llevado por tanto tiempo, finalmente comenzaron a disiparse. Miré la casa, mi hogar, que ahora estaba verdaderamente en mis manos, libre de las sombras que se habían instalado en ella. La venganza no era solo sobre castigar, sino sobre restaurar el orden, sobre limpiar el nombre de mi padre y honrar su legado. Y ese día, la caída de los impostores marcó el inicio de mi propia redención. A partir de ese momento, la casa y mi vida serían reconstruidas sobre los pilares de la honestidad y la verdad. Con la partida de Esmeralda e Isabella, un silencio casi sagrado se instaló en la mansión. Era un silencio diferente al que había experimentado en los últimos meses, no un silencio de tensión y espera, sino un silencio de paz y renovación. Podía respirar de nuevo, sentir el aire puro entrando en mis pulmones. Las sombras que ellas habían proyectado sobre la casa comenzaron a disiparse, revelando la belleza y la historia que habían sido opacadas. En los días siguientes, la mansión pasó por una limpieza profunda, no solo una limpieza física, sino una purificación de su energía. Cada habitación, cada objeto, parecía respirar de nuevo. Pasé horas en el estudio de mi padre, reorganizando sus libros, sintiendo su presencia en cada rincón. Las cajas de documentos, las pruebas irrefutables de su inteligencia y su perspicacia, fueron cuidadosamente guardadas, un recordatorio silencioso de la batalla que se había librado y ganado. El siguiente paso, el más difícil, era lidiar con la casa en sí. Amaba ese lugar con cada fibra de mi ser, pero el recuerdo de los últimos meses, del sufrimiento que había soportado allí, era doloroso. Recordé las palabras de mi padre, que había expresado en una de las cartas encontradas en los cuadernos: mi querida Alexandra, esta casa es más que paredes y techos. Es un lugar donde la gente debe encontrar refugio, donde la comunidad puede florecer. Si un día, por cualquier motivo, ya no sirve a ese propósito familiar, me gustaría que fuera usada para ayudar a otros. Esa frase me conmovió profundamente. Mi padre, incluso en medio de su lucha contra los fraudes,
pensaba en el bien común. La casa, con su tamaño y su ubicación privilegiada, podría transformarse en algo que realmente marcara la diferencia. Hablé con el tío Miguel sobre eso. Él, como siempre, me apoyó incondicionalmente. Tu padre siempre fue un visionario, Alexandra. Honrar su deseo es la mejor manera de mantener vivo su legado. Con la ayuda del tío Miguel y con la orientación de algunos de los amigos más cercanos de mi padre, comenzamos a investigar. Había una necesidad creciente en la comunidad de San Miguel de Allende de un centro comunitario, un espacio donde los niños pudieran recibir clases de apoyo, donde los adultos mayores pudieran reunirse, donde la cultura local pudiera ser celebrada. La mansión de la Cruz, con sus amplios salones y jardines, sería perfecta. La decisión de vender la casa, que para algunos podría parecer un sacrificio, para mí fue una liberación. No era un abandono, sino una transformación. Era la materialización del deseo de mi padre de que ese lugar bendito sirviera a un propósito mayor. Abrimos un proceso de venta con un propósito específico, encontrar un comprador que estuviera alineado con la visión de mi padre. No se trataba solo del dinero, se trataba del legado. El proceso de venta fue transparente y tomó algunos meses. Presentamos la historia de la mansión, la visión de mi padre y el proyecto de transformación en centro comunitario. Varias instituciones y empresas se interesaron, pero una organización sin fines de lucro local, dedicada a la educación y el desarrollo comunitario, se destacó. Tenían una pasión genuina por el proyecto y un plan sólido para transformar la mansión en un vibrante centro de actividades. Las conversaciones fueron fluidas, llenas de entusiasmo y respeto por la historia de la casa. Finalmente, un año después del arresto de Esmeralda e Isabella, la venta se concluyó. La mansión de la Cruz, el hogar de mi infancia, estaba a punto de convertirse en el centro comunitario de la Cruz, un lugar donde la generosidad y la visión de mi padre continuarían prosperando. Ese día, cuando se entregaron las llaves y se anunciaron los planes de reforma, sentí una emoción abrumadora. No era tristeza por lo que estaba perdiendo, sino una inmensa gratitud por lo que se estaba creando. Mi padre estaría orgulloso. La justicia había sido servida, y ahora, la redención se manifestaba en cada ladrillo de esa casa. La venganza, mijo, a veces, allana el camino para la construcción de algo más grande y significativo. La venta de la mansión y su transformación en el centro comunitario de la Cruz fue un hito, pero el camino de la justicia aún no había terminado. La noticia del arresto de Esmeralda e Isabella reverberó en la comunidad, y la historia de sus fraudes se extendió como pólvora. Muchos de los inversores perjudicados, que habían perdido sus ahorros, comenzaron a presentarse, buscando reparación. Su dolor era palpable, y yo sabía que mi trabajo solo estaría completo cuando cada uno de ellos fuera reembolsado. Con los fondos de la venta de la mansión, y con la ayuda incansable del tío Miguel, iniciamos el proceso de restitución. Fue un trabajo meticuloso y que llevó mucho tiempo. Se contactó a cada inversor perjudicado, se verificó cada transacción y se devolvió cada centavo. Me aseguré de que el proceso fuera lo más transparente posible. Muchas de estas personas eran mayores, y pude ver el alivio en sus ojos cuando recuperaban el dinero que habían perdido. Algunos lloraban de gratitud, otros me abrazaban, expresando su sorpresa y alegría. Para mí, cada reembolso era una victoria, un paso más para restaurar la integridad del nombre de la Cruz, un nombre que Esmeralda e Isabella intentaron manchar. Ese periodo fue agotador, pero profundamente gratificante. Me sentía conectada a mi padre de una manera que nunca antes había sentido. Él no solo me dio las herramientas para luchar, sino que me enseñó el valor de la honestidad y la compasión. Ver la sonrisa en los rostros de las personas, la esperanza en sus ojos, era la verdadera recompensa. Un año pasó desde el arresto de Esmeralda e Isabella. Fueron juzgadas y condenadas. La cantidad de pruebas reunidas por mi padre y las que obtuve eran irrefutables. La sentencia fue dura,
pero justas, muchos años de prisión para ambas. La noticia de sus condenas me trajo una sensación de cierre. Finalmente pagarían por sus crímenes, no solo con dinero, sino con su libertad. Durante todo este proceso, mi propia vida estaba floreciendo de maneras inesperadas. Había trabajado en una pequeña empresa de consultoría durante años, pero siempre me sentí un poco subestimada, un poco invisible. Sin embargo, la experiencia de desenmascarar a Esmeralda e Isabella, de navegar por el complejo mundo del fraude financiero y de gestionar la restitución de los fondos, me había transformado. Había descubierto una fuerza y una inteligencia que no sabía que poseía. Mi visión de negocios se había ampliado, y decidí que era hora de dar un nuevo paso. Abrí mi propia empresa de consultoría, Consultora de la Cruz. Pero no sería solo otra empresa de consultoría. Mi pasión era ayudar a otras empresas a implementar prácticas éticas y transparentes, a evitar los tipos de fraudes que habían devastado a mi propia familia. Quería ser una fuerza para el bien en el mundo de los negocios, un faro de integridad. La reputación de mi historia se extendió, y Consultora de la Cruz rápidamente ganó reconocimiento. La gente confiaba en mí, sabiendo que había luchado por la justicia y la integridad en mi propia vida. Contraté a un equipo de profesionales talentosos y juntos comenzamos a marcar la diferencia. Un día, recibí un correo electrónico de mi prima Sofía, hija de la hermana de mi padre que vivía en otra ciudad. Ella había seguido la historia por las noticias y estaba conmocionada por las acciones de Esmeralda e Isabella. Sofía era una joven brillante, con un talento innato para las finanzas y una ética de trabajo impecable. Siempre fue honesta e íntegra. No tenía la menor idea de la extensión de los fraudes, y cuando la verdad salió a la luz, quedó devastada. Alexandra, escribió, admiro tu fuerza y tu coraje. Quiero ser parte de esto. Quiero trabajar contigo, ayudar a construir algo bueno, algo que honre el nombre de nuestro tío. La propuesta de Sofía me llenó de alegría. Era una señal de que el legado de mi padre no solo continuaba a través de mí, sino que se expandía a las nuevas generaciones de la familia. Sofía se unió a Consultora de la Cruz, aportando su energía, su pasión y su talento. Juntas, comenzamos a construir algo significativo, algo que reflejaba los valores de honestidad, integridad y compasión que mi padre siempre me enseñó. La venganza, mijo, no siempre es el fin. A veces, es el comienzo de algo mucho más grande, de un nuevo propósito, de una nueva vida. Y la mía, en ese momento, apenas comenzaba a florecer. Los años que siguieron fueron de arduo trabajo, pero profundamente gratificante. Consultora de la Cruz creció, convirtiéndose en un referente en consultoría ética y cumplimiento. Mi reputación, construida sobre la base de una historia de superación y justicia, me abrió muchas puertas. Viajé, di conferencias y compartí la historia de mi padre, no como una historia de venganza, sino como un testimonio de la importancia de la integridad y el coraje. Las lágrimas que un día fueron de ira y frustración, ahora eran de gratitud y de una paz que jamás imaginé que podría alcanzar. Sofía se convirtió en una socia invaluable. Su inteligencia y su dedicación eran admirables. Juntas, formábamos un equipo poderoso, y en cada proyecto, sentía la presencia de mi padre, un mentor silencioso que me guiaba en cada decisión. No solo construíamos negocios, construíamos confianza, restaurábamos la fe de las personas en un mundo empresarial más justo. La Mansión de la Cruz, ahora el Centro Comunitario de la Cruz, prosperaba. Visitaba el centro con frecuencia, observando a los niños aprender, a los adultos mayores disfrutar, a las familias unirse. El olor a libros y risas llenaba el aire, y la energía del lugar era vibrante, llena de vida. Era el legado de mi padre materializado, un recordatorio constante de que, incluso en las mayores adversidades, el bien puede prevalecer. En cuanto a Esmeralda e Isabella, el tiempo pasó. Ya no sentía la ira que antes me consumía. La justicia había sido hecha,
y sus vidas estaban en sus propias manos, con las consecuencias de sus elecciones. Me permití seguir adelante, sin amargura, sin odio. La venganza, para mí, no era castigar infinitamente, sino restaurar el equilibrio, limpiar el nombre de mi padre y encontrar mi propia paz. Recuerdo un día, sentada en el jardín del centro comunitario de la Cruz, observando a los niños jugar. El sol cálido de San Miguel de Allende calentaba mi piel, y el olor de las flores me traía una calma profunda. Cerré los ojos y respiré hondo. En ese momento, sentí una presencia fuerte a mi lado. Era mi padre. Lo sentí sonriendo, una sonrisa de aprobación, de amor. Era como si me dijera: hiciste un buen trabajo, hija mía, honraste nuestro nombre. La venganza es un proceso complejo, mijo. Comienza con el dolor, con la traición, con la sensación de impotencia, pero no debe terminar solo con el castigo. Para ser verdadera, debe terminar con la restauración, con la redención, con la construcción de algo nuevo y mejor. Yo había recorrido ese camino, había enfrentado mis demonios, luchado por la justicia y emergido más fuerte, más sabia, más completa. La historia de la mansión de la Cruz, que un día fue escenario de traición y codicia, ahora era un símbolo de esperanza y comunidad. Y mi historia, la historia de Alexandra, no era solo sobre una venganza exitosa, sino sobre la resiliencia del espíritu humano, sobre la capacidad de encontrar luz incluso en las sombras más profundas. Y esa, mijo, es la verdadera victoria. La vida, mijo, nos enseña que las heridas pueden cicatrizar, pero las lecciones que aprendemos de ellas, esas permanecen para siempre. La justicia es un faro, y la verdad, un río que siempre encuentra el mar. Mi vida, hoy, a mis 55 años, es un testimonio de la fuerza que se esconde en cada uno de nosotros. La mansión de la Cruz, que amé y defendí, se transformó en el centro comunitario de la Cruz, un lugar donde risas y aprendizaje resuenan por sus pasillos, donde la generosidad de mi padre vive en cada rostro feliz. Cuando camino por sus jardines, siento la paz que mi padre deseaba para ese lugar, una paz que él me ayudó a encontrar. Ya no guardo amargura, solo la sabiduría que la experiencia me trajo. Mi empresa, Consultora de la Cruz, prospera, liderada por mí y por mi querida Sofía. Trabajamos incansablemente para promover la ética y la transparencia en el mundo de los negocios, asegurando que otras familias no pasen por lo que la mía pasó. Me he convertido en una voz activa en la defensa de la justicia, una mujer que no teme levantarse contra la injusticia, pero que lo hace con inteligencia y estrategia, no con odio ciego. La venganza no fue mi objetivo final, sino el catalizador. Fue el fuego que me impulsó a desvelar la verdad, a luchar por lo que era mío, a proteger el legado de mi padre. Y, al hacerlo, me encontré a mí misma. Descubrí a la mujer fuerte, resiliente y valiente que siempre estuvo allí, esperando el momento adecuado para emerger. Mirando hacia atrás, a aquella mañana en que Esmeralda e Isabella intentaron destruirme, veo no solo el dolor, sino el punto de inflexión. Aquel fue el día en que la flor se transformó en nopal, y sus espinas, aunque dolorosas para quienes me traicionaron, sirvieron para protegerme y para darme la fuerza para luchar. Aprendí que la verdadera victoria no es solo ver al enemigo caer, sino reconstruir tu propia vida sobre los escombros del pasado, más fuerte y más significativa. La historia de Alexandra es la historia de muchas mujeres que fueron subestimadas, traicionadas y menospreciadas, pero también es la historia de cómo la fe en una misma, la búsqueda de la verdad y la fuerza para luchar por lo que es correcto pueden llevar a la mayor de las victorias, la paz interior. Y tú, mijo, ¿cuál fue la venganza más satisfactoria que hayas visto o vivido? ¿Esa en la que la justicia finalmente te sonrió a ti o a alguien a quien amas? Comparte tu historia en los comentarios. Sigamos esta conversación sobre la fuerza que nace del dolor y la belleza de la justicia.
Si esta historia tocó tu corazón, dale me gusta, comparte y suscríbete. Hasta la próxima, con más historias de vida y superación.